Esto es Hablando Bien y de Raíz, un lugar en el que hablamos de consejos, recomendaciones y uno que otro secreto del negocio inmobiliario para que puedas convertirte en un gran inversionista. Un espacio creado por Víctor Barrios. Y ahora sí, bienvenidos a un episodio más de Hablando Bien y de Raíz, el episodio número 3, en donde, como ya pudieron ver en el intro y en los episodios pasados, platicamos sobre todos los temas de bienes raíces de los que generalmente salen dudas, de los que me preguntan, de los que puedo dar en los temas que platico en las consultorías privadas. Y pues bueno, el día de hoy no es la excepción, en donde vamos a estar tratando justamente las preguntas más comunes sobre la construcción. Pequeño error, ahí está. Sobre la construcción y venta de propiedades, es decir, ¿vale la pena empezar en este modelo de negocio? ¿Es redituable comprar un terreno o tener un terreno ya heredado, por ejemplo, construirle, o mejor lo vendo así como está y me dejo de problemas? Todo esto es lo que vamos a estar revisando. De nuevo, las preguntas más comunes, esto no es una cátedra de arquitectura ni de ingeniería civil, evidentemente, pero sí desde el punto de vista comercial, que es lo que tengo experiencia, pues qué tan rentable es este tipo de negocios. Entonces, sin más preámbulo, nos vamos con la primera pregunta, que es la que más, la primera, la de cajón, la que cuando dices, soy doctor, a ver, es que me duele acá, esa es la que me hacen. ¿Cuánto retorno puedo esperar? ¿Qué tanta ganancia puedo esperar? ¿Qué tanto rendimiento puedo esperar? Y evidentemente esto, algo que me gusta mucho del negocio inmobiliario, de los bienes raíces, es que hay tantas posibilidades como cabezas en este mundo, porque no hay una sola manera de hacerlo. Todos los desarrolladores tienen una manera muy específica o muy particular de los procesos operativos que tienen. Todos convergen en ciertas cosas, ¿no? Pues todos tienen que hacer construcción, todos tienen que vender, algunos se tienen que financiar de otros medios, pero cada quien lo hace de manera diferente. Entonces, también depende mucho de si vas a construir una casa o si vas a construir una torre pequeña de departamentos. También si vas a construir locales comerciales o si ya tienes una construcción y demás, ¿no? Pero de manera muy general, muy genérica, puedes estar esperando. Si haces bien el negocio, muy bien, puedes estar esperando un 30% de rendimiento ya libre después de el costo de la construcción, el costo de todo el tema de legal, que lo vamos a estar revisando ahorita. Obviamente después de comisiones y pues bueno, 30% máximo, así es como que lo que ya eres muy buen desarrollador si le sacas esto. Y 15% es lo más regular, sobre todo si vas empezando, incluso un poquito menos. Como puedes notar, lo primero que se te va a venir a la mente es, ¿pero en cuánto tiempo? Que ahorita revisamos eso, pero de hecho uno de los puntos principales cada vez que platico esto con mis clientes o con las personas que me preguntan es que detectan que no es tan buen negocio como lo pintan o no es un negocio tan rentable. Uno pensaría que al tratarse de propiedades de miles, de cientos de miles, incluso de millones de pesos, pues tiendes a tener un mejor rendimiento, ¿no? Estamos de regreso después de ese corte. Tiendes a pensar que va a tener un muy buen rendimiento y que te vas a hacer rico con una sola propiedad. Y la realidad está muy lejana de eso, porque no nada más solo puedes esperar un rendimiento bastante acotado, sino que además tienes que considerar qué tanto tiempo qué tanto tiempo te vas a tardar en regresar ese dinero a tu bolsa, ¿no? Entonces, lo normal, que es justamente el punto medular de un modelo de negocio en bienes raíces, no es qué tanto rendimiento le vas a sacar a la propiedad, sino qué tan rápido lo vas a poder mover para que tú tengas el dinero de vuelta y empezar a hacer ese juego de vuelta, ¿no? Una cosa es cuánto te tarda la construcción y otra cosa muy diferente es cuánto tardas tú en vender esa propiedad y en recuperar el dinero, porque hay veces que la construcción puede estar muy rápido, pero simplemente no hiciste un buen análisis de mercado, o se contrajo el mercado, o la gente no le gustó la casa o departamento que hiciste, y pues bueno, ahí te puedes demorar un poquito más, ¿no? Pero entonces, en términos generales, de un 15 a un 30% de rendimiento, podríamos estar hablando de algo bastante predecible, ¿no? Puede ser más, evidentemente puede ser menos, pero eso es como la norma. Ahora, ahorita platicamos del tema de tiempos, pero otra pregunta que me hacen muy seguido con respecto a empezar este negocio de construcción es cuánto me tiene que costar el terreno con referencia al valor de la casa o con referencia al valor de la construcción. Entonces, evidentemente no hay una regla como tal. Estas cosas, como les digo, son cuestiones que con la experiencia que he tenido de trabajar con desarrolladores, con personas que compran terrenos para vender casas y demás, pues voy notando ciertos parámetros que se van repitiendo. Entonces, lo común es que si estás hablando de una construcción de departamentos, una torre pequeña de departamentos, no te cueste más del 15% del valor de la construcción.
¿ya? O sea, por ejemplo, o del valor de venta, no de la construcción. Para que me entiendan un poquito, vamos a decir que vas a ser 3 departamentos y tienes cada departamento de 2 millones de pesos, vas a tener una venta total de 6 millones. Entonces tu terreno no debería costar por norma más del 15% de 6 millones, que serían 900 mil pesos, si no me equivoco, si hago la cuenta bien así muy a priori. Entonces, esto es como para los departamentos. Para las casas puedes subir un poquito más, porque evidentemente al construir departamentos estás usando un terreno que bien pudiste haber utilizado para una casa, pero que estás explotando más o tienes más unidades que puedes vender a diferencia de una sola casa. Evidentemente, si es una casa de 6 millones, va a ser mucho más lujosa que un departamento de 2 millones de pesos, ¿no? Entonces, para las casas podemos esperar que un terreno te puede costar hasta el 25% del valor de venta. Es prácticamente un cuarto del valor de todo lo que compras en una casa, es un terreno, ¿sale? Esto obviamente tiene de nuevo sus parámetros. Algo que suelen cometer muchas personas es, o no es un error, simplemente es como un desnivel o una cosa que se complican a sí mismos, es comprar un terreno que termina valiendo el 50 o el 60 o hasta más que de lo de la construcción o de la casa. Entonces, pues terminas mermando mucho, porque evidentemente si tienes un terreno que vale 1 millón de pesos y construyes una casa que la construcción te costó 1 millón de pesos, pues va a ser un terreno como coloquialmente y van a poder detectar en donde dicen que vale más el terreno que la construcción, o vale más el terreno, o de esa propiedad lo que vale es el terreno. Esta frase se utiliza casi siempre para describir propiedades que ya están muy viejitas. No es este caso en particular. Sin embargo, sí, pues se puede utilizar en este caso, ¿no? Si construyes una casa de 2 millones de pesos y el terreno te costó 1 millón de pesos, pues digo, oye, estoy hablando de la construcción, no estoy hablando de la venta, pero pues bueno, si hacemos las cuentas, si la casa te costó 1 millón, el terreno te costó otro millón, esto es solamente de construcción y de terreno tienes 2 millones de costo, podrías estar diciendo que si le vas a ganar el 20%, por ejemplo, estás hablando de 400 mil pesos. Una casa de 2 millones y medio de pesos o de 2 millones 400 y el terreno cuesta 1 millón de pesos, es un terreno bastante caro, ¿no? Y digo, al final aquí ya se va mermando un poquito porque ya le agregamos la construcción y demás, pero espero que se esté dando a entender la situación. Ahora, los metros cuadrados de construcción. Esta es otra pregunta que me hacen mucho, que es cuánto cuesta un metro cuadrado de construcción. Y esta es más amplia, no se puede. ¿Por qué? Porque sí hay un estándar. De hecho, hay estudios que te dicen anualmente cuánto es lo que está costando la construcción promedio en México, dependiendo del nivel, si es interés social, interés medio, residencial, residencial plus y demás. Pero, pues hay muchos factores que pueden afectar, como qué tan lejos estás de la mano de obra que trabaja en ese lugar. Sobre todo esto se da mucho en zonas turísticas que están creciendo y que no hay tantas personas que trabajen en la construcción en esa zona. Entonces tienen que traer mano de obra del exterior. Qué tan lejos estás como para que te llegue toda la materia prima para poder construir. Esto también afecta muchísimo. Sobre todo en Baja California Sur, este es uno de los principales problemas, porque para poder transportar todo el metal y todo lo que se necesita para la construcción, evidentemente tiene un costo extra. También afecta mucho la zona en general en la que te encuentres. Hay lugares en donde todo es más barato, la calidad de vida es más barata, y hay lugares en donde es más cara. Entonces, más o menos para que te des una idea, un segmento medio con acabados más o menos, ¿qué son acabados? Por eso les digo que es muy abierto. ¿Qué son acabados más o menos? Quizá un porcelanato que encuentras en Home Depot. No te vas a poner barras de mármol, no vas a poner acabados de lujo en ningún lado. Simplemente son acabados modernos, acabados bastante conservadores. Más o menos te puede estar costando entre 10 mil y 16 mil pesos por metro cuadrado. Esto es así un rango muy amplio, pero ya te puedes dar una idea. Si tu casa, la casa que vas a construir es de 100 metros cuadrados y le vas a poner este tipo de acabados, pues puede rondar entre 1 millón y 1.600.000 pesos, ¿sale? Ojo, esto es solamente de la construcción. Esto no considera ningún otro tipo de trámite, como el papeleo que se tiene que hacer para sacar la licencia de obra, todos los permisos que necesitas y pues demás papeleo que se tiene que hacer. Entonces es importante, ¿sale?
ya te puedes dar una idea más o menos cuánto es lo que podrías estar invirtiendo. Es muy a grosso modo. Obviamente necesitas siempre asesorarte con un arquitecto o un ingeniero para que te pueda dar una cotización mucho más certera y para que puedas verificar si la idea de negocio que tienes con respecto a comprar para construir va a ser redituable o lo suficientemente redituable como para que te metas en ese negocio. Otra cosa que me preguntan mucho es las regulaciones municipales y estatales. ¿Qué son las regulaciones municipales y estatales? ¿Qué puedo construir? ¿Cómo lo puedo construir? ¿Dónde lo puedo construir? ¿Y cuánto tiempo tengo para construirlo? Porque hasta las licencias de obra tienen vigencia. Entonces es importante que revises. Hay dos cosas que tienes que revisar muy específicamente. De hecho tengo uno aquí que si les interesa saberlo, lo pueden buscar ustedes en internet, pero si lo necesitan se los puedo compartir con mucho gusto. Solo escríbanme en mis redes sociales. Aquí se las voy a dejar en TikTok o en Instagram. Denle seguir ya que están por ahí y les voy a mandar que este es el código de edificación de vivienda. Este es a nivel nacional y básicamente pues toca temas muy interesantes. Habla de por ejemplo, cuáles son las oficinas, cuáles son las estructuras que puedes construir, el equipamiento urbano de la zona, la ingeniería de la zona, la accesibilidad de la vivienda. Toca temas muy interesantes y muy importantes, pero en términos, esto es como muy específico. En términos más particulares, ¿qué es lo que necesitas revisar para saber qué puedes construir en un lugar? Básicamente el plan de desarrollo urbano o el plan de ordenamiento urbano. Cambia el nombre dependiendo el municipio, pero básicamente es lo mismo. Es el plan que nos dice cómo va a ir creciendo la ciudad, cómo está planeada el desarrollo de esa ciudad en particular o esa zona en particular y qué usos de suelo, seguramente han escuchado mucho esta palabra, qué usos de suelo tiene cada colonia, cada calle. Hay veces que inclusive en una misma colonia, una calle hace la diferencia del uso de suelo. Y se da mucho sobre todo en las avenidas, por ejemplo. Y me acuerdo mucho de alguna cierta colonia en particular del país en la que se está desarrollando mucho últimamente y que hay una avenida principal y obviamente todas las arterias que son calles secundarias, calles pequeñas de un solo carril. Y había personas que vendían sus propiedades sobre la avenida principal en 10 millones de pesos. Vamos a decir que es un terreno de 1,500 metros cuadrados. Y las personas tenían terrenos, otras personas tenían terrenos similares en la parte de atrás, que no colindaban con la avenida, colindaban con la calle secundaria, la que no tenía pues vista a la avenida. Entonces querían vender al mismo precio con la excusa de que el vecino vendió en 10 millones de pesos. Y básicamente pues la idea está bien, pero realmente por lo que valía ese terreno no es porque el metraje que tuviera la colonia. Realmente lo que valía es que al estar en la avenida, en esa zona en particular, el municipio les permitía tener uso de suelos mixtos con una densificación mucho más alta. ¿Qué es densificación? ¿Cuántos edificios, cuántos niveles puedes tener en tu edificio? ¿Qué es lo que puedes construir? Hay usos de suelo para vivienda, para vivienda casas, para vivienda edificios, para vivienda con comercios, para temas industriales, para temas de restaurantes y de bar, para temas de lo que quieras. Todo te lo va a indicar el uso de suelo. Y también con un uso de suelo te va a indicar la tabla de qué es lo que puedes construir. Hay dos indicadores muy importantes que tienes que considerar con respecto a la construcción cuando te vayas a meter a revisar si vale la pena comprar un terreno. Uno es el CUS y otro es el COS, que son coeficientes. Uno es coeficiente de ocupación del suelo y coeficiente de utilización del suelo. Uno te habla de si mi terreno mide 100 metros cuadrados, tú solamente vas a poder usar el 0.5, 0.6, 0.4, depende mucho de la zona en particular. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tanto porcentaje? Si te dice 0.5, quiere decir que puedes usar la mitad de este terreno. Solamente de los 100 metros cuadrados solo puedes construir sobre 50 metros cuadrados. La utilización, por otro lado, te dice qué tanto puedes construir en tamaño completo, en metros cuadrados totales de todos los niveles, con referencia a tu terreno. Entonces, si te dice que tienes un CUS del 2%, del 2.0, quiere decir que puedes construir el doble de metros cuadrados de tu terreno. Si tienes 100 metros cuadrados, tú puedes construir 200 metros cuadrados. Pero tú ya sabes que tu COS es del 50%. Entonces, esos 200 metros cuadrados de construcción tienen que estar, se le llama desplante, es decir, todo lo que está, la mancha, la huella que está construida en el terreno, tiene que ser de 50 metros cuadrados y los 200 tienen que ser hacia arriba. ¿Sale? Y aquí hay infinidad de restricciones que puedes tener, como la separación que puedes tener entre terreno y terreno, qué tanto tienes que dejar de banqueta, de frente, de espacio para la entrada, y bueno, un sinfín de cuestiones que tienes que revisar.
y que pues es importante que las revises antes de hacer una compra, porque puede ser que te digan que estás comprando un terreno con la idea de construir locales comerciales y esa zona no es comercial, entonces ya se te fue para atrás todo tu modelo de negocio y te puedes dar una sorpresa muy mala. Eso es lo primero que tienes que revisar. ¿Sale? Ahora sí. Tiempo aproximado de la construcción, y aquí me esperé a este punto para hablar específicamente con respecto a la utilidad que vas a recibir o a las ganancias que vas a tener por la compra-venta o la construcción y venta de este terreno, ¿no? El tiempo aproximado puede variar muchísimo. Puede ser desde 6 meses para una casa pequeña hasta 18 meses, dependiendo del tamaño de la casa. Y en edificios ya más grandes te puedes aventar dependiendo qué tanto dinero le inviertas, qué tantas personas están trabajando, qué tan rápido conseguiste los permisos. Pero más o menos un terreno que ya está escriturado, que ya tiene los planos para lo que vas a construir ahí, desde que empiezas a tramitar los permisos hasta que puedes entregar la casa, te podría decir que te puedes tardar aproximadamente 18 meses. Y muchas veces vas a tener que esperarte, si eres de los que tienen la lana o tú quieres construir con tu dinero, te vas a tener que esperar a tener la casa lista para poder venderla. En la mayoría de los casos, que no siempre es así, pero si ese es el caso, considera que la casa puede tardar en venderse de 2 a 6 meses aproximadamente, si está en precios, si hiciste buen estudio de mercado. Entonces, supongamos que te tardas 24 meses en hacer todo el negocio, sin considerar que metiste el dinero para comprar el terreno, solo desde que te empezaste a construir y tuviste una utilidad del 30%. Esto quiere decir que ese 30% lo tienes que dividir en 2 años, así que realmente tu utilidad anual es del 15%. Y entonces ya empiezas a jugar con otros aspectos como, oye, ¿en realidad es tan buen negocio si CETES me está dando el 11%? ¿O en realidad es tan buen negocio construir si puedo comprar un departamento en preventa y eso es lo que podría estar obteniendo? Aquí es en donde vale la pena echar números y echar lápiz y pluma para ver y determinar si es tan buen negocio como parece o si simplemente lo estás haciendo de una manera de capitalizarse. Porque otra cosa importante de la construcción es que el negocio como tal es en qué tanto tiempo regresas el dinero y qué tantas veces lo puedes hacer. Porque si te sabes apalancar, que es una palabra que está muy de moda, pero básicamente es utilizar el dinero de otras personas, obviamente con réditos para esas personas. Si lo sabes hacer, puedes estar construyendo 5, 6, 7, 10 casas al mismo tiempo o una torre de departamentos, que ahorita voy a ese punto que me conviene más, pero puedes estar haciendo varias construcciones al mismo tiempo y entonces ya a lo mejor le estás ganando el 10%, pero le estás ganando el 10% de 10 propiedades. ¿Vale? Ese punto es importantísimo. En lo que leo la siguiente pregunta, déjame aquí en los comentarios si tú tienes experiencia en la construcción o si te has dedicado a esto o si quieres empezar en la construcción, qué otra cosa te interesaría saber y pues bueno, los leo en los comentarios, posiblemente pueda salir en la siguiente edición de Hablando Bien y de Raíz. Comisión de venta. ¿Qué tanto me van a cobrar los asesores inmobiliarios por vender mi propiedad? Y este punto es interesante porque hay 2 tipos de comisiones que se cobran en términos muy generales, hablando del negocio inmobiliario. Hay 2 tipos de comisiones. Una se le llama corretaje, que básicamente son propiedades usadas, es decir, tú ya tienes una propiedad y quieres que alguien te ayude a venderla. Y la otra son propiedades nuevas, el mercado nuevo. Generalmente el mercado nuevo tiende a pagar comisiones más altas en el sentido del porcentaje. ¿Por qué? Porque les urge vender la propiedad más rápido. Y así es como se estila. Entonces, en cualquiera de los 2 casos, depende mucho de la zona. Por términos generales, corretaje te va a costar entre el 4 y el 6% del valor de la propiedad y el valor de venta, es el valor de venta al que se acuerde. Si tú la publicaste en 10 millones de pesos y la vendiste en 8, entonces el porcentaje es sobre los 8 millones de pesos. Entonces, eso para cuando te cobren con respecto a si es corretaje. Para el término de propiedades nuevas puede variar un poquito más y como te decía, por lo general es hacia arriba, en donde vas a pagar una comisión de hasta el 10%, dependiendo del tipo de propiedad o edificio que estés construyendo y qué tantas unidades. Y esto es importante que no viene aquí, pero yo les quiero compartir. Cuando les cobren propiedades más altas, es importante que sepan si están haciendo o planean hacer una torre de departamentos pequeña o van empezando y quieren hacer algo un poquito más ambicioso, pudiéramos decir, pero que no necesariamente estamos hablando de una torre de 30 departamentos. La publicidad va por cuenta del desarrollador. Recordemos que el desarrollador o la desarrolladora es esa empresa o esa persona que se dedica a construir el edificio
bueno, a juntar todas las partes, no nada más a construirlo, sino a juntar al constructor, al arquitecto, al DRO si quieres, a la parte de ventas, a la parte legal, al área de marketing, esa persona que se encarga de juntar a todos para poder construir una vivienda o lo que sea y venderlo. Entonces, la desarrolladora tiene que pagar la comisión, tiene que pagar el marketing que se le haga, la publicidad. A veces lo ejecuta la desarrolladora, pero muchas otras veces, en términos casi siempre, lo hace la parte de ventas, la inmobiliaria que está vendiendo. ¿Por qué? Porque tienen, por lo general, una mejor vista del mercado, un mejor olfato de cómo se está comportando el mercado en estas condiciones actuales. Entonces, una vez que ya sabemos que tenemos que pagar, ¿cuánto tenemos que pagar de publicidad? Pues bueno, la norma nos dice que es entre el 1.5 o el 1% y el 2.5% del valor total de venta. Más cosas que le tengo que descontar, por eso es que la utilidad al final termina siendo menos. ¿Cuánto es esto en términos generales? 1 millón de pesos, vas a tener que invertir 10 mil pesos de publicidad, más o menos, ¿no? Para que se den una idea, de 10 a 25 mil pesos de publicidad. ¿Qué tipo de inmueble me conviene más construir? ¿Vivienda o temas comerciales? Y aquí creo que entra muchísimo tu perspicacia para ver hacia dónde se está dirigiendo el mercado, qué es lo que hace falta en esta zona en particular, que estoy notando que no hay consultorios. Y es algo que uso mucho de ejemplo porque es la realidad. Hay muchas zonas en las que no hay consultorios, entonces termina siendo un buen negocio. En esta zona no hay tantas oficinas. Ok, ¿pudiera ser una buena opción oficinas? Quizá no, porque ya no se están utilizando tanto. Entonces, ¿cómo puedo evolucionar las oficinas a un concepto de coworking? Y así hay muchas otras empresas que salen. Aquí, fíjate que hay muchos departamentos, entonces puedo hacer departamentos. En esta zona, las casas que hay son muy grandes, quizá pudiera hacer casas más pequeñas para las personas que quieren casa pero quieren hacerla más pequeña. Aquí en esta zona hay puras casas y departamentos, no hay locales comerciales. Hace falta un Oxxo, un dentista, una farmacia, una escuela o cosas para distraerse, una heladería, lo que quieras. Hacen falta muchos negocios, bueno, quizá es el momento para poner una placita comercial o locales comerciales. Y de esta forma te vas dando a la idea de qué es lo que más te conviene. No siempre te conviene construir casas o departamentos o temas industriales. Inclusive hay veces en donde tienes terrenos muy alejados y dices, no, pues este está bueno para rancho. Pues sí, pero ¿y si nadie tiene vacas y ganado y nadie cosecha ahí? Quizá te conviene a lo mejor hacer una nave industrial para todo las bodegas o camiones o lo que se necesita. Hay estacionamientos, ¿no? Pues a lo mejor construir un estacionamiento. Hay mucho a dónde te puedes dirigir. No hay una regla que te diga qué es lo que más te conviene construir en este momento en una zona determinada, pero sí influye mucho tu capacidad de determinar y obviamente si puedes pedir ayuda a algún experto en el tema inmobiliario para que te pueda dar un punto de vista, porque tampoco te va a poder dar una clara idea, pero te puede decir, oye, ¿sabes qué? Aquí te recomiendo hacer esto por esto, esto y esto es lo que investigué, esto es lo que hay ahorita, en esto se está rentando o no hay esto y el otro y por eso te lo recomiendo. Y pues bueno, puede ser una buena fuente de información que te pueda dar esta persona. Ok, ventajas y desventajas, esta me encanta. Eso es todo amigos. Ventajas y desventajas de construir casa versus construir una torre de departamentos, porque hay veces que tenemos en la idea, bueno, en lugar de construir una casa de 5 millones de pesos, bueno, de 3 millones y medio de pesos, voy a construir 3 departamentos pequeños y voy a vender los 3. Ahí les va. La mayor desventaja que tienen los departamentos, porque ya vimos que es la utilización, tienes una muy buena ventaja porque vas a poder utilizar más o vas a poder vender más espacios individuales y como son más espacios individuales tienden a tener un precio más alto, pero la desventaja es que hay mucho riesgo. ¿Por qué? Porque si tú no tienes el dinero para construir una torre de departamentos, lo más probable es que te quieras apalancar con el dinero de las preventas, es decir, les pido un enganche que me vayan pagando durante la construcción y les entrego finalizando, o les pago un enganche y pido un crédito puente, que si les interesa que hablemos de créditos puente, déjenme en los comentarios. Tengo una persona muy especial que les puede platicar muy a detalle los créditos puente. Para los que no sepan qué son los créditos que se le dan a las personas que quieren construir propiedades, básicamente. Entonces puedo pedir un crédito puente o puedo pedir dinero prestado a inversionistas y les voy pagando la rentabilidad. Pero aquí el riesgo es que, y si no vendes ese departamento, en el lapso que terminas de pagar el crédito, lo vas a empezar a tener que pagar tú y te va a costar. Entonces, eso es una cosa que te genera riesgo. Pero pasa lo mismo con las casas. ¿En dónde viene el otro factor de riesgo? En que cuando tú tienes una casa, tú puedes terminar esta casa
y recibir el dinero y te vuelves a capitalizar. Y si quieres seguir con otra casa, lo puedes hacer. Pero no necesitas terminar las 10 casas para poder escriturar una. En términos generales, hablemos de forma muy sencilla, porque si hay otros conceptos como régimen de condominio, ya les voy a platicar bien qué es, pero si hay otros conceptos no se podría. Pero en términos generales, cuando es un terreno solo, tú puedes terminar de construir esa casa, la vendes, te entregan tu dinero y te vas con el siguiente negocio. Cuando son departamentos, no. ¿Por qué? Porque una vez que empiezas, tienes que terminar todo el edificio para poder empezar a escriturar los departamentos que hayas vendido. Y si tienes uno vendido y ibas a hacer 4, pues vas a tener que terminar los 4, aunque no los hayas vendido, para poder escriturar ese uno que tienes. Entonces tienes mayor riesgo. Por el lado contrario de la casa, pues solo tienes una casa que puedes vender. Otra cosa que tienes en el término de los departamentos es que te vas a tardar más tiempo en hacer departamentos que en hacer casa. En términos generales, esto no es una regla, esto no es algo que sea real, porque también depende del tipo de casa que... Bueno, no es que no sea real, sino es algo que no se puede generalizar siempre, pues generalizar. Pero pues sí podemos detectar que en los departamentos te vas a tomar un poco más de tiempo porque necesitas hacer las cimentaciones, todo lo que se hace para poder empezar a construir una torre o una casa. Las cimentaciones de los departamentos tienden a ser más elaboradas y necesitan ser más fuertes porque una torre de departamentos tiene mucho peso encima comparado con una casa. Entonces tiendes a tardar más tiempo. Y creo que el mayor factor es este que les acabo de mencionar del régimen de condominio. El régimen de condominio, en términos muy generales, mis queridísimos y queridísimas suscriptores, es que un documento, cuando tú construyes una casa, pues construyes una casa y le dices al municipio, esta casa tiene un dueño o 10 dueños, pero es una propiedad. Cuando construyes un edificio, el municipio lo detecta de la misma forma. Es un edificio, una propiedad muy grande, pero es una sola propiedad. Entonces necesitas sacar el régimen de condominio, que es un régimen en donde se dictan todos los específicos de esa propiedad, en los cuales se indican que, aunque es una sola propiedad, es una construcción que comparte áreas comunes, que están en un mismo espacio, son 10 unidades diferentes, 10 propiedades diferentes dentro del mismo espacio. Entonces ya el municipio te dice, ok, puedes tener 10 dueños diferentes, ¿no? O bueno, al menos 10 escrituras diferentes. Entonces necesitas eso para poder construir, para poder vender la propiedad, porque si no, no la van a poder escriturar y no te van a poder liquidar en la gran mayoría de los casos. Y esto es costoso y te cuesta por cada uno de los departamentos que vayas a incluir, o cada una de las casas, o cada uno de los terrenos, porque se puede dar el régimen de condominio en muchos aspectos. Entonces necesitas tener un régimen de condominio en los departamentos, cuando en las casas no siempre es necesario. O muchas veces ya está, porque si compraste casa en un coto, fraccionamiento, privada, como le quieras llamar, en un lugar que está privado, generalmente ya tienen régimen de condominio. O bueno, más bien, ya tienen régimen de condominio para que te hayan podido escriturar a ti. ¿Sale? Y pues bueno, básicamente estos fueron los puntos de hoy, hablando sobre la construcción. Espero les haya gustado este video. Te dejo las redes sociales para que vayas a seguirme, para que vayas a ver todos los videos que tengo en TikTok, en Instagram. Por ahí también subo información o hago encuestas para saber qué es lo que vamos a ver en estos episodios. Recuerda darle me gusta y seguir suscribirte a este canal para que te esté apareciendo cada vez que subo un video. Y también déjame en los comentarios si tienes alguna duda o algo que te gustaría saber. Y pues nada, un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente. Ya terminamos. Muy bien. ¿Cómo de que no? Todavía no le pongo acá.